hasta ahora el caso de Adán Augusto ha quedado solamente en lo mediático, como muchos otros casos de presuntos actos de corrupción, y yo lo he dicho, espero que si hay un caso de corrupción y de protección al crimen desde la autoridad, no quede en el aire, pero también si no lo hay, que tampoco quede en el aire. Y creo que hay un mensaje muy importante que se manda desde la presidenta de la República, que tiene que ver con que las decisiones realmente se toman en Palacio Nacional, para todos aquellos que dicen que se toman desde Palenque. Es una persona efectivamente pues cercana, allegada, ¿no? Que le acompañó gran parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que fue una persona muy operativa. Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, no la veo iniciando un proceso en contra del senador. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Panorama 360 este miércoles. Buenas tardes a quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada Super 98.1 y buenas noches a quien nos ve como desde el inicio de este proyecto editorial a través de nuestro canal de YouTube. Como cada semana, para mí es un verdadero privilegio, un verdadero honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Y empiezo por mi colega, compañera y amiga, doctora investigadora de la máxima casa de estudios de Morelos, Michelle Onofre. Doctora, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Pues un gusto, un placer siempre poder estar en esta mesa de Panorama 360 con información importante y pues siempre en este análisis en una temporada más que tenemos. Agradecer a la gente que nos sigue. Muchas gracias, doctora. Gracias también, por supuesto, a mi compañero, colega y amigo, Pedro Tonantzin. Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias y, por supuesto, solicitarles de la manera más amable, si nos ven, nos escuchan, cualquiera que sea la plataforma en la que elijan ustedes, estar al pendiente de lo que aquí se comenta. Por favor, comparta y por favor también, háganos el favor de opinar. Y comenten, efectivamente, la opinión más importante, aquí lo decimos siempre, es la de todas y todos ustedes que forman parte justamente de la opinión pública en nuestro querido estado de Morelos. Hay un tema, doctora Pedro, nacional, que cobra relevancia esta semana, que yo lo he dicho, yo no sé si llega a tiempo, si es a destiempo, si es ya nada más una válvula de escape para intentar despresurizar, o si de fondo hay un tema más contundente de investigaciones. ¿Por qué digo contundente? Porque desde mi punto de vista, hasta ahora, el caso de Adán Augusto ha quedado solamente en lo mediático, como muchos otros casos de presuntos actos de corrupción, y yo lo he dicho, espero que si hay un caso de corrupción y de protección al crimen desde la autoridad, no quede en el aire, pero también si no lo hay, que tampoco quede en el aire como un tema nada más político, mediático, sino que se nos digan los mexicanos, se investigó y no se encontró ningún hecho irregular. ¿Por qué? Porque hace unos días el senador Adán Augusto López Hernández renunció, digamos, a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Congreso, y esto ha dado lugar, doctora Pedro, a una serie de especulaciones. El hecho es que se baja de la coordinación y anuncia que se va a hacer política electoral a campo. Vimos en estos días, Héctor, Pedro, que pues acaparó la atención, ¿no? Un cambio que si bien podría haber sido esperado por todo lo que acarreaba en descrédito a Adán Augusto, pues sí, habían pasado ya muchos meses y venía un asunto muy importante, incluso iba a llegar, entendemos, Rosa Isela, ¿no? a la negociación. Hay temas importantes en este momento en el Senado. Y finalmente, pues diríamos que pues no hay plazo que no se cumpla y en ese sentido también ciclos que no se cierren, ¿no? Yo lo que creo en el caso de Adán Augusto López, pues es que se trata de uno de los pasivos que tiene Movimiento Regeneración Nacional y que me parecería que, a diferencia a lo mejor de un Alejandro Gertz Manero, pues ha sido en ese sentido sin un finiquito como fue la embajada, ¿no? En el caso del primero, pero sí prácticamente voluntariamente a fuerza. Y creo que hay un mensaje muy importante que se manda desde la presidenta de la República, que tiene que ver con que las decisiones realmente se toman en Palacio Nacional, para todos aquellos que dicen que se toman desde Palenque. Es una persona efectivamente pues cercana, allegada, ¿no? Que le acompañó gran parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que fue una persona muy operativa. Esa operatividad que no dejó nunca de tener a Adán Augusto, porque pues nada más mira qué premio, ¿no? Que te vayas a coordinar en el Senado de la República
a Morena. Claro. Y yo creo que ahí quizá es uno de los encuentros desafortunados que vuelve a tener con la presidenta. Habíamos visto el caso de la barredora, estas investigaciones que hay sobre Hernán Bermúdez Requena, ¿no? Su secretario de Seguridad, por una parte. Habíamos visto también los escándalos en los que se vio envuelto, y no únicamente por pues haber tapizado con su cara, con sus espectaculares cuando se hablaba de las corcholatas, sino específicamente pues por todo el dinero que no estaba en su declaración patrimonial, no todos los bienes y las posiciones importantes que tiene en el estado de Tabasco Adán Augusto. Y por otra parte, yo creo que lo que en este momento pues enciende las alertas y marca una tensión mayor con la misma presidenta tiene que ver con la operatividad, pero para la reforma electoral, ¿no? Porque pues no podríamos pensar que con esa forma que tenía el mismo Adán, pues se hubiera a lo mejor como se hubiera barrido el que tenía que hacer una negociación con el Partido Verde Ecologista, ¿no? Entonces, cuando el líder del Verde dice, pues a nosotros ni nos han tomado en cuenta, me parece que deja muy claro que no está operando en favor de la presidenta, ¿no? Y ahí la presidenta pues ha sido clara, sí va a la reforma electoral, con todo y lo que está representando incluso para los mismos partidos que son aliados históricos de Morena, como es el Partido del Trabajo, y pues ahora este partido terrible que es el Partido Verde, pero que bueno, pues también entra al final en estas negociaciones. Claro. Gracias, doctora. Pedro, esta salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena en el Senado, ¿es fortuita, es una decisión efectivamente de él o están las especulaciones en torno a este hecho que tienen que ver con que si se le va a entregar una embajada por el tema de inmunidad pues judicial, en este caso internacional, por una posible investigación que existe en su contra, porque esto ha dado lugar a una serie de especulaciones? Ya la tiene como senador, ¿eh? Yo no le veo la necesidad que... Pero como senador es local nada más, es en México. Pero como digamos, o sea, embajador. él mantiene su fuero, pero además ahora dice que va a tener la operatividad de ir a los estados, ¿no? En donde Es que habrá mi punto es elecciones ese. también Si el intermedias. tema obedece a esta presunta corrupción de la que formó presuntamente parte como gobernador, me parece que es al contrario otro premio. O sea, pareciera, Claro. lo decía, que de pronto el salir de la coordinación del Senado es el peor castigo que puede recibir por esto que se está investigando, si es que se está A ver, investigando. yo no creo que le Uno preocupe queda ahí. nada de lo que puede ocurrir en la política nacional. O sea, yo no veo a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. no la veo iniciando un proceso en contra del senador. Eso descártalo. No creo que ocurra, no ocurrió con el Digo, propio está el gran abrazo que se registra en foto y en video cuando Sí. la nombra, ¿no? Y además la forma en la que se refiere a ella, ¿no? Una gran fiscal, una gran persona, en fin, de todos los halagos habidos y por haber en torno a la figura de Ernestina Godoy. Entonces, no lo veo que ella vaya a hacer algo. Yo creo que su peor escenario es que efectivamente, como lo han estado haciendo, en algún momento pueda aparecer su nombre en boca de Donald Trump. Y entonces sí, preocúpese, porque ahí sí el escenario cambiaría para la vida política de Adán Augusto. Yo no le veo que hoy ocurra eso y por lo tanto pues puede seguir manejándose con la impunidad con la que se le ha caracterizado en los últimos años. Efectivamente, ya cuando se habla de que su salida es voluntaria, lo creo que sí fue voluntaria, creo que sí hay presiones políticas en las que ella ya no ha dado resultados y que por lo tanto, bueno, pues un cambio de No, pero eso es que es voluntariamente a fuerza. O sea, sí, claro que es un hasta un ladito y sí viene un tema de quisiera la movimiento. coordinación de Morena en el Senado. No, y de hecho, o sea, su dicho, ¿no? Y que va con Ciro Gómez Leiva a ser entrevistado y todo, es tratar de decir, no, pues no estoy perdiendo, no lo salieron. Él quiso retirarse, ¿no? Sin embargo, Es el mensaje pues... que trata de colocar. Exactamente, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues también lo que busca es quedarse. Tiene también otras personas que van a competir temas importantes, ¿no? Este es el caso de Andrea Chávez, que va a buscar Chihuahua. O sea, todos los que han estado ligados, ¿no? Al mismo perfil que tiene Adán Augusto y que seguramente pues es una parte política importante. Recordemos incluso pues el respaldo que en su momento se le dio por algunos perfiles, que eso sí dicen, ay, si nada más eran como 20 que le respaldaron, pero esos 20 ahí están, ahí siguen. Tiene su en propia Morena. tribu, O sea, igual que los monrealistas, tiene su propia tribu de los adanistas. Y entre ellos se suman a algunos gobernadores, algunos diputados, algunos senadores que ya forman parte pues, de ese grupo que lo ha estado apoyando recurrentemente. Ahora,
El que salga de la coordinación y diga, yo como los gatos me sacan o caigo, pero caigo parado, y obedece también a lo que se ha especulado, ¿no? Él estaría preparando ya como operador político del propio Andrés Manuel López Beltrán, Andy para los cuates, porque no le gusta que le digan. Tu punto de vista es que Adán Augusto va a ser el operador político. Todo apunta a que va a ser él. Ahora, sería muy ingenuo pensar, yo he escuchado muchas voces críticas que dicen, pero ¿cómo va a operar si quedó en el cuarto lugar en las elecciones, en la interna? Pues no puede operar ni siquiera lo de él. Perdón, pero esa es una forma muy ingenua de pensar que las elecciones que hoy celebramos en México son completa y totalmente democráticas y legales. Eso es una mentira, es una falacia. Las elecciones en muy buena medida en este país se juegan en una mesa que no tiene que ver en nada, en absoluto, con la legalidad. Y en esa parte, yo creo que es un excelente operador, Adán Augusto, un perfil que justamente se ajusta a esa forma en la que, a pesar de que tenemos un instituto autónomo, independiente, ciudadano, que aparentemente se encarga de las elecciones, lo cierto es que hemos visto correr millones de pesos de forma no, digamos que auditada o pública, fiscalizada, que permita que eso se vea. Y yo creo que para ese tipo de temas, el perfil de Adán Augusto, pues va a dar mucho, sobre todo porque pues va a tener que lidiar con la imagen del hijo del presidente, del expresidente. Una imagen que, por cierto, no ha sido muy buena y que ha sido uno de los factores que le han mermado credibilidad a Morena, justamente desde sus excesos hasta los audios que han confirmado pues que hay una corrupción que se ventiló. Él prácticamente era el que recibía todos los moches por parte en el pasado gobierno, y que pues bueno, gran parte de sus amigos fueron beneficiados justamente con estos contratos irregulares. Pues yo no sé quién podría estar más quemado. Yo creo que en este momento la imagen de un Adán Augusto pues es justo de un político muy devaluado en nuestro país. Además de que el principal activo, incluso diríamos, en su campaña y demás, que era el asimilarse al presidente, ¿no? Hasta se vestía igual, y el decir el hombre de confianza del presidente, López Obrador, yo no estaría tan segura en este momento que siga manteniendo esa misma confianza de la que se ha hablado con Adán Augusto, porque al final todo lo que ocurrió, todo lo que pasó en Tabasco, las filtraciones tanto del gobierno estatal como también del gobierno federal, seguramente el mismo López Obrador supo que esas cosas iban a ocurrir, ¿no? Y por otra parte, sí me parece que quizá pues en este momento, en este 2026 y en el 2025, pues había mucho descrédito para el hijo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Para López Beltrán, pero es un asunto, ¿no? Que tiene que ver con el ser discordante de su papá y de la presidenta en temas pues de la austeridad republicana y de el vivir pues de una manera decorosa, ¿no? Sin lujos y todo lo que ya sabemos que forma parte de los principios López Obradoristas. Entonces, cuando él se sale de esto, hace el viaje a Japón, hace su carta horrible que estuvo difundiendo, ¿no? De una persona muy cansada y que se merecía las vacaciones y todo esto. Me parece que fue muy, muy desatinado en ese momento, pero no sé, no podría yo decir, no tener una bola de cristal para saber qué tanto esto pesa hacia el futuro, ¿no? Yo creo que en temas, quizá de las negociaciones, seguramente pues puede haber perfiles interesantes, importantes que se estén dando en las próximas elecciones, pero yo cuando hablaba también de los pasivos, pues creo que hay muchos, en el caso de Morena, me refería también al mismo Ricardo Monreal, ¿no? Hoy quien queda en esa coordinación, quien queda al frente de los morenistas, pues es Nacho Mier. Pareciera como una regresión, porque al final estamos viendo a una persona que ya estuvo al frente y que también estuvo al frente Monreal, y que no son personas con las que pues la señora presidenta seguramente le leyeron la cartilla a Mier, pero tampoco son personas que sean allegadas o que vayan a tomar en sus manos realmente la defensa de la reforma electoral, ¿no? El mismo Monreal, pues es otro que disiente absolutamente lo que viene en la reforma, pues por el tema del nepotismo, ¿no? Y aunque se trata de alinear de pronto en el discurso, cuando su mismo hermano se para a decir, pues que no, que por supuesto que tiene las cartas y las credenciales para ir por el gobierno, pues entonces te das cuenta que el asunto se tiene que planchar primero al interior, ¿no? Lo más complicado pues es eso, que esa mayoría que tiene Morena se convenza de que pues no debe haber nepotismo,
¿no? Y aquí pues seguramente vamos a estar viendo muchos jaloneos en los próximos meses, pero sí con un poder muy disminuido de quien pues parecía que tenía toda la operatividad en ese mismo Senado. Doctora, y que veamos la misma estampa, esta palabra que usted ocupaba en estas coordinaciones o como aliados representantes de los poderes por parte de Morena, los que estaban con López Obrador, ¿no es más bien símbolo o significativo que sean más bien cercanos a López Obrador y que la presidenta Claudia Sheinbaum no haya logrado colocar a quien a los propios intereses de ella como jefa del gobierno de este país pueda colocar en estos puestos? Es que se sigue quitando herencias, ¿no? Esta de Adán es una herencia muy desafortunada, porque al final, pues, ¿qué premios de consolación se le ocurrió al expresidente andarles No, cosa dando a menor. las corcholatas, ¿no? O sea, el decir, te vas a quedar 6 Y años bloqueó al la frente de decisión Morena. de la presidenta. Ahora, pues, ya después de que llega la presidenta, me parece sí empieza ya como a mover algunas cosas. Yo creo que el siguiente movimiento tendrá que ser, por supuesto, Monreal, pero pues todavía no le alcanza quizá a la presidenta para decir quiénes son sus cartas, porque pues ya tienes que ir jugando con lo que tienes en ese momento, ¿no? Pero este tipo de mensajes creo que sí la fortalecen incluso al interior de Morena, porque entonces se empieza a ver que pues hay una decisión Está que tomando viene la rienda. concretamente desde ahí, ¿no? Y que en el discurso se podrá hablar mucho acerca del expresidente, pero pues sí hay decisiones concretas que se toman ya directamente por parte de Claudia Sheinbaum. Claro. Pues para ir cerrando, Pedro, el tema de Adán Augusto concretamente, ¿termina allí ya respecto a la posible investigación en torno a su participación con la barredora claro. su salida de la coordinación de Morena o sigue la investigación? No, claro, ahí termina. Yo te insisto, Ya no está. el peor escenario por el cual podría pasar Adán Augusto y muchos otros políticos más del actual partido en el gobierno es que los gringos los exhiban. Digo, no es la primera vez que ocurre. La O DEA, sea, si hay justicia, ¿llegará solamente por fuera? recordemos que ¿No recurrentemente... ese es el discurso de la oposición? Vaya, no es que haya justicia, tampoco los gringos están buscando justicia, ¿eh? Lo que han buscado es exhibir, porque tampoco Control. quieren control y quieren mantener su dominio, pero si de justicia habláramos, deberían empezar por su tierra y todas las chingaderas que hay en su país, ¿no? Los capos de la droga que hay en su propio país, las injusticias, los crímenes, la cantidad impresionante y diaria de balaceras que hay y de tiroteos, y que tampoco son una nación completamente segura. Es una nación que tiene una crisis de seguridad igual o peor que la mexicana. Entonces, tampoco son ejemplo. Pero la DEA se ha caracterizado por poner en ridículo a muchos de los políticos mexicanos. Digo, durante muchas décadas vimos la lista de los gobernadores en aquel momento que fueron señalados. Varios de ellos ya están en el bote. Está el propio Chueco, ¿no? Villanueva, que era el gobernador de Quintana Roo, que fue acusado por la DEA. El propio Jorge Carrillo Lea, aquí, que fue destituido. Se hablaba de Manuel Fabio Beltrones, que también estaba involucrado. En fin, yo creo que ese es su peor escenario de los políticos corruptos que hoy han sido señalados y que pues no los van a tocar las autoridades locales, pero sí, en algún momento está el fantasma de que los gringos puedan exhibirlos. Yo por eso creo que todo lo que ha expresado respecto al tema de la inseguridad en los últimos días el propio Donald Trump, pues son meras falacias, hablar de que de los Chapos o que los Mayos o que el cártel Jalisco Nueva Generación, pues es querer no ver la realidad, y él sí sabe cuál es la realidad de México, como la saben las propias autoridades de inteligencia mexicanas, sí saben que la realidad de la inseguridad pasa forzosamente por los políticos, y cuando se empiecen a señalar a ellos, en este caso, cuando se empiecen a investigar a Adán Augusto, bueno, pues entonces veremos una verdadera intención de buscar la justicia y no solamente pues de estarle dando a tole con el dedo. Gracias, Pedro. Doctora, un comentario final sobre este tema. Yo creo que lo que estamos viendo es que todavía habrá algunas modificaciones, ¿no? Yo creo que la presidenta tiene que revalorar el tema de la reforma electoral, no por el fondo de la reforma, no por lo que trae la reforma. Yo creo que hay cosas que son importantes, el que sea menos dinero para partidos políticos, el que no haya nepotismo, o sea, me parece. Pero eso que ya puedo lo coincidir. superaron y ya no va, la reforma ya está light. Ya, eso que era la controversia con sus propios aliados, ya lo quitaron de la reforma. Pero es que tiene muchas cosas para los partidos pequeñitos, ¿no? El tema de los pluris es
muy complicado ¿Y se para los van a ellos. dejar? Por eso van a reivindicar la alianza con los... Es que como muchas especulaciones de justo de cómo va a quedar el documento y de los foros, ¿no? Y de cómo se tiene que ir trabajando. Pero yo creo que en este momento hay muchas cosas que tienen que preocupar al gobierno de México. No estaré segura como de que venga otra reforma como de gran calado, como ya vimos todo el año pasado, porque ha sido una gran cantidad de reformas, ¿no? Todo se ha reformado, todo el sistema se ha modificado en nuestro país. Entonces, ¿Quieres despertar? en una época de certidumbre que Doctora, tendremos que mandar. ¿quieres despertar la furia del PT y del Verde Ecologista? Tócales esos privilegios. Y el hecho de que ahorita ya están relajados, calmados y hablando que van a reivindicar su alianza, Somos uno mismo. habla de que ya esos temas ya no están sobre la mesa. Pues esperemos que vayan dialogando, ¿no? Pero seguramente pues hay algunas cosas que generarán alguna controversia. De todas formas, yo creo que paulatino en tema de reformas, porque hoy tenemos problemas mucho más grandes, ¿no? Él está reaccionando todos los días frente a lo que dice Trump, el tema de Cuba en estos momentos, ¿no? Hay muchos fuegos, vaya, que tiene que estar apagando la presidenta, y de pronto pues estos políticos pues le terminan dando más problemas todavía a partir de declaraciones, de acciones y demás. Y no quisiera dejar de mencionar el tema de la oposición, porque creo que ha sido muy desafortunado en los últimos días, pues escuchar personajes deleznables como es Alito Moreno, diciendo pues algo va a pasar desde fuera, ¿no? En un tono amenazante. Creo que hay un sentido pues cero patriótico, traidor, por supuesto, para tu país, cuando estás esperando que según tú vengan a rescatarnos desde otro país, cuando estás viendo ejemplos muy claros que pues muy preocupados por las naciones no son, ¿no? Entonces, pues ojalá que haga diferencias la misma oposición, pero pues tampoco podríamos esperar mucho, ¿no? Porque o está extinta o anda buscando por fuera que alguien venga a Conservando poner en sus su lugar. cuotas pequeñitas de poder que mantienen perdiendo. Yo quisiera decir... Hay una publicación que saca de Milenio donde dice que en 10 años prácticamente Morena ya borró al PRI y que en esa próxima elección esperan que El PAN. no, que ya el PRI, PRI ya, desaparezca. desaparece. O sea, lo que están hablando es que Son responsables. puede perder el registro nacional como lo perdió el PRD. Es lamentable que así sea, porque no es un tema democrático el que esto ocurra. Necesitamos oposición seria, lo hemos dicho aquí. Yo quisiera decir respecto a Dan Augusto, aquí en esta misma mesa aplaudí y celebré cuando la doctora Claudia Sheinbaum habló del tema de Tabasco y que aseguró que no habría protección. Yo dije, qué bueno que así sea, que asuma el costo político de que uno de los de casa sea señalado, investigado por actos de corrupción. Para mí como ciudadano mexicano, quiero ver eso. No solamente en el tema nacional, en el tema local, que se sancione a quien se tenga que sancionar. Y en otros espacios, Pedro, lo hemos dicho, que incluso si se tiene que investigar periodistas, se investiguen a periodistas en el ánimo de resolver temas de inseguridad. Lamentablemente, lo dije al principio, de este tema, el caso de Dan Augusto se fue enfriando y hoy simplemente, para mí es un hecho simple, deja la coordinación de Morena del Senado y creo que eso no es justicia para los tabasqueños si es que hubo una complicidad por parte del senador Adán Augusto en el tema de la barredora, en el tema de la operación y creación de un grupo de la delincuencia organizada en aquella entidad. Para mí no es suficiente una renuncia, una salida de una coordinación política, incluso para mí es lo menos malo que te puede pasar. Entonces yo, pues, insisto, en su momento celebré y aplaudí la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy me parece que no es así, que es necesario que haya más contundencia y más pues botones de muestra de que en este país va a haber justicia para las víctimas del crimen organizado, de la violencia, sobre todo cuando hay participación de la clase política y empresarial en estos casos. Pues se nos acaba el tiempo. Doctora, muchas gracias. Gracias a todas y todos por seguirnos. Pedro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a ustedes que nos vieron allá en casa, que nos escucharon en el radio, en FM. Y gracias también, por supuesto, al equipo de producción por hacer posible que cada semana lleguemos directamente hasta sus dispositivos. Pásenla muy bien y mañana jueves nos escuchamos en otra mesa de opinión de Panorama 360. Hasta la próxima. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.